en esta sesión. Muy buenas noches, César, ¿cómo estás? Gracias por participar. Guillermo, Rosa Buenas Estela, noches, doctor. Aquí Bien, estamos a la gracias por orden. estar nuevamente. César, muy amable, Ileana. Y nos faltó, creo que ya, y Guadalupe ya, ahí está. Pues vamos a dar, Buenas noches, doctor. muy buena noche, ¿cómo están? Qué gusto. Pues vamos a dar inicio nuevamente a esta sesión tocando nuevamente el tema de toxicología. Ileana, y vamos a darle continuidad. Y me gustaría tocar en esta tarde-noche, pues una circunstancia que sin embargo se nos va mucho de la mano en cuanto al tema de cómo abordar desde el punto de vista toxicológico un lugar de intervención, obviamente asociado a una circunstancia de este tipo, donde pensemos o asumamos que hay un tóxico involucrado. Bajo esta circunstancia, entonces, pues obviamente lo primero que tenemos que considerar es precisamente este paso que vamos a dar en cuanto al trabajo multidisciplinario, la toxicología como tal y la investigación criminalística en el sentido más amplio. La investigación criminalística no haciendo alusión solamente al perito en criminalística, no haciendo alusión a todo el componente del equipo básico, a las ciencias forenses como tal, en un caso asociado, como lo habíamos comentado, a un evento toxicológico. Obviamente, este tipo de casos, como todos seguramente, pues debe tener un determinado método de investigación, una metodología determinada, haciendo precisamente esta circunstancia de una serie de pasos que debemos de reunir a llegarnos de toda esta información que en un momento dado pues me podría interpretar un adecuado, concluir una adecuada investigación. Bajo esta circunstancia, entonces, aquí les presento una serie de elementos básicos que debe contener pues esta investigación criminalística asociada a un fenómeno toxicológico. La historia del caso, una muestra adecuada, el análisis toxicológico como tal, esta interpretación de resultados, como vamos a ver más adelante, que no se debe delimitar solamente a lo que nos dice el perito en toxicología o el químico, sino debe ser un trabajo en conjunto, analizar todo este resultado y hacer una concordancia precisamente ya con el rol de la autopsia o el papel de la autopsia. Vamos a ir tocando cada uno de estos elementos para que en un momento dado pues llevemos un orden precisamente y veamos cómo cada uno de estos pasos tiene sus consideraciones forenses de acuerdo, obviamente, a cada especialidad. Perdón, hoy no tenemos problema de audio, creo que hoy estamos mejor, ¿eh? Gracias, se escucha súper bien, doctor, ¿eh? Excelente, qué bueno, ya nos ayudaron ahí aquí los amigos de la red que andaba fallando, pero creo que ya solucionamos el problema. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces. En cuanto al primer ítem, la historia del caso. Tenemos elementos básicos que debemos determinar en un momento dado en cuanto a esa circunstancia del análisis de la víctima. Su edad, su sexo, su peso, estatura, ocupación, son variables que debemos tomar en consideración que, como habíamos comentado en sesiones previas, cada uno de estos elementos va a tener circunstancias de asimilación diferente en cada componente. Ya habíamos platicado cómo no es lo mismo en un momento dado cualquier tóxico dependiendo de la edad. Extremos de la vida, debemos recordar nuevamente, son mucho más susceptibles a una asimilación muy rápida y obviamente una concentración mayor del tóxico y como tal, pues mayor probabilidad de letalidad. Ayer platicábamos incluso no es cierto, antier, platicábamos de alcohol y sexo, como en un momento dado la presencia de disminuida de la enzima deshidrogenasa condiciona que la mujer tenga menor asimilación al alcohol y menor tolerancia, pero esto es solamente una circunstancia totalmente química. Sin embargo, bueno, sabemos como tal que la dependencia también es importante, pero es un punto que debemos determinar. La relación del peso-estatura, obviamente que nos da la complexión, sabemos que es muy complicado en nuestros institutos de servicio médico forense que se determine el peso real. Generalmente hacemos una presunción del peso de la víctima, del fallecido. Realmente yo desconozco si CEMEFO o Ciudad de México, Guadalajara, pesan realmente al cadáver.
lo desconozco, pero tengo grandes dudas, porque obviamente, bueno, no tenemos una báscula como tal para que me permita determinar ese peso. Sin embargo, bueno, pues tenemos por ahí un valor aproximado que nos determine la estatura, haciendo una correlación de estatura y más o menos un porcentaje de más o menos 10 puntos, ahí tenemos una aproximación muy buena al peso. La ocupación, obviamente, primordial. ¿En qué en la voz se presentaba la víctima? ¿Qué hacía la víctima? ¿Cuáles fueron sus últimos trabajos? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en ese último trabajo? ¿Contactos de riesgo en un momento dado con algún tóxico o veneno como tal? Esos son importantes datos que debemos tomar en consideración como preámbulo precisamente a la investigación que vamos a llevar a cabo. Recuerden que si no hacemos una mínima investigación de estos datos, no tenemos suficiente aporte para llevar a cabo nuestra investigación, pues vamos a estar solamente dando palos de ciego. Y solamente esto se va a traducir en que vamos a muestrar todo como más adelante lo vamos a ver, porque no llevamos de información previa. Este dato es bien importante, de aquí partimos, ya tenemos por lo menos una baraja de posibilidades muy amplias en cuanto a qué tipo de tóxico puede estar involucrado y qué tóxico es el que voy a analizar y qué tóxico es el que me va a dar alguna evidencia física en la víctima, ya sea signos y síntomas que habíamos comentado, signos de cadáver, síntomas en una persona viva. Pero la conjunción de todos estos elementos pues solamente me va a ayudar a establecer una presunción. Ahora bien, en este sentido, hemos tratado de insistir mucho a lo largo de diversas pláticas de la necesidad que vayan todos los peritos, pero peritos realmente de formación al lugar de intervención. Ahí vamos a obtener toda la información que podemos allegarnos básica por lo menos. Ahí podemos tener incluso entrevistas de primera mano, ya sea con familiares, amigos, parejas, en cuanto a la circunstancia, pues no solamente física, incluso hasta emocional, socioeconómica de la víctima en un momento dado. Todos estos elementos pues son bien importantes, pero solamente cuando vamos al lugar de intervención, ahí vamos a obtener. Es cierto que en un momento dado, pues los compañeros pueden hacer entrevistas y nos las puedan hacer llegar, pero recuerden que ya estamos partiendo de un componente totalmente subjetivo, de la entrevista que hizo otra persona, de las particularidades que hizo esa entrevista, de un momento dado del interés o menor interés que tenga en ciertos aspectos de acuerdo a su formación, quien hace esa entrevista, y por lo tanto se nos pueden escapar algunos datos muy importantes. Esa es una de las razones más básicas para que en un momento dado, pues nosotros vayamos a ese lugar de intervención. Y nos digo nosotros en el sentido nuevamente amplio de el equipo básico, el crimen, el médico forense, criminólogo, por favor, hay que hacer su lugar de trabajo, hacer su espacio de trabajo. Es bien importante para que, bueno, demos este realce. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Todo bien, doctor. Gracias. Ahora bien, Sí, doctor, recuerden que gracias. no necesariamente, a su orden, Guillermo. No, sí, que sí, sí, vamos bien, doctor, gracias. Sí. Gracias, Guillermo, muy amable. Ahora, recuerden, compañeros, no necesariamente porque encontremos un lugar de intervención que esté desordenado implica señales de lucha y forcejeo. Podemos encontrar un lugar donde en un momento dado tengamos consideraciones que aparentemente se prestan una interpretación subjetiva de lucha y forcejeo por la sociedad, por el mal estado en que se encuentran los muebles, pero no indica precisamente unas circunstancias de ese tipo. Debemos ser muy meticulosos en esa búsqueda de esa evidencia realmente asociada o no. Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de la muerte, nuevamente, el eje central es la entrevista. Y este tema de entrevistas sin duda tiene sus aristas, o sea, no muchas veces estamos preparados para hacer realmente entrevistas que nos aporten información realmente fundamental en nuestra investigación. Sin embargo, en el tema toxicológico, como en muchos otros, pero en este yo creo que es de suma importancia, es el antecedente, sobre todo asociado a casos de suicidio. ¿Cuál fue la intención previa? ¿Qué había hecho la víctima en ocasiones anteriores? Primera vez, segunda vez.
Esas intenciones previas, ¿con qué fue? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál fue el factor que detonó esta conducta? ¿A partir de qué componente social, moral, una circunstancia emocional, familiar? Todos estos tipos de eventos son importantes que nosotros los tengamos a consideración. De esto vamos a partir, e incluso enfermedades previas. Si la persona que se suicidó estaba tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica degenerativa, diabetes, hipertensión, todos estos componentes también son importantes. No es lo mismo que encontremos una caja de acetaminofén, ¿sí? Esas tabletitas que obviamente sí tienen un problema importante para nivel hepático, pero que sin embargo no se utilizan rutinariamente para causar un problema de envenenamiento por suicidio. Generalmente es otro tipo de medicamento. Generalmente se utilizan antidepresivos, somníferos, ansiolíticos. Este tipo de sustancias es importante considerar incluso cómo se allegó la víctima de este medicamento, si hay recetas previas, si está bajo tratamiento médico, cuándo fue la última visita, qué dosis tenía. Todos estos elementos obviamente van coadyuvando a la investigación. Recuerden que tenemos un triángulo de la investigación. Es el lugar de intervención, esa víctima y esa victimario, el victimario como tal. En ese triángulo, pues obviamente entre mayor evidencia vayamos recolectando, en el centro se va a encontrar el resultado de nuestra investigación. Y por lo tanto, entonces, entre más evidencia recolectemos del lugar, entre más evidencia obtengamos de la víctima que nos pueda vincular con el victimario o en caso de suicidio descartar algún victimario, pues obviamente vamos a tener mucho mejores elementos para estar en condiciones de dar un resultado de alta probabilidad. Recuerden también que no necesariamente podemos tener víctimas individuales. También podemos tener, como incluso lo han estado comentando aquí en las sesiones previas, pues esos casos de intoxicación masiva, ya sea por el uso de tóxicos adulterados, por sustancias inclusive asociadas a derrames industriales, accidentes industriales. Todo este tipo de elementos estamos sujetos en la vida diaria. Afortunadamente no son comunes, pero no quiere decir que no tengamos el conocimiento para poder tratar de explicarlos y entenderlos como tal. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Bien. Gracias, Pau. Ahora bien, el uso de algún tóxico. Dos elementos. Hay que checar muy bien cuándo fue la probable última ingesta que tuvo de ejemplo de algún medicamento, a cuándo comenzaron los síntomas de intoxicación. Recuerden que habíamos hablado o platicado de los tipos de intoxicación, aguda, subaguda, crónica. ¿Ante qué tipo de evento estamos? Sabemos que en casos de intoxicación tipo suicida, pues estamos en intoxicaciones de tipo agudo. Pero es importante buscarnos de esa información. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al familiar, a su amigo o pareja? ¿Cuándo fue la última vez que lo dejaron en casa? ¿Cuánto tiempo no tenía conocimiento de él? Esos tiempos son importantes precisamente para hacer esa línea de tiempo donde vamos colocando evidencia que nos puede ir conformando o descartando algunos elementos de investigación y que nos pueden incluso ir descartando o haciendo la presunción de una simulación. En cuanto al tratamiento médico, si tenemos la información o tenemos la presencia de familiares que nos brinden esta información, sobre todo si tenemos, está en una circunstancia de tratamiento privado, por facultativo privado, pues es importante que en un momento dado nos lleguen de todos los elementos, recetas, diagnósticos, visitas, cuáles sean los médicos que estaban involucrados. Y si es en un momento dado por medicina institucional, pues ojalá y el Ministerio Público nos pueda solicitar también o hacer la recomendación a nosotros que se solicite el expediente clínico. Recuerden que nunca está de más pedir toda esa información que nos ayude a confirmar casos de suicidio o descartar esos casos de suicidio. Ahora bien, en cuanto a estos antecedentes personales, recuerden el tema de adicciones.
alcohol, abuso de drogas, todo este tipo de elementos que en un momento dado pueden potencializar algún tóxico que haya ingerido esta persona asociada a suicidio o que le hayan dado también alguna sustancia de este tipo. Recuerden que pueden aumentar, potencializar el efecto de, si estamos hablando sobre todo de heroína, cocaína, opiáceos, en el caso de opiáceos que pueden deprimir el sistema nervioso central, más alcohol, pues se va a potencializar el efecto. El choque entre cocaína, un estimulante, contra alcohol, pues también es importante. Ver las cantidades de alcohol, si rutinariamente tomaba alcohol, esa circunstancia de cada 8 días, ocasional, qué tipo. Todas estas consideraciones nuevamente son importantes. El aspecto laboral lo habíamos tocado en un momento dado, a qué nos dedicamos, en qué trabajaba, industria, profesión, comercio, si estaba expuesto a algún tóxico de manera rutinaria, si tenía medidas de prevención e higiene. Todo eso es importante, sobre todo que en un momento dado también podemos encontrarnos situaciones totalmente accidentales. Pero esa circunstancia accidental no quiere decir que la familia quede desprotegida. Recuerden que está en juego también muchas veces o puede estar en juego seguros de vida. Si en un momento dado nuestra labor pericial no queda perfectamente claro, la familia va a quedar en una circunstancia de indefensión. Va a ser muy complicado que pueda cobrar seguros o en un momento dado, pues esas pensiones que pueden diferenciar de una muerte natural a una muerte por circunstancia laboral. Son totalmente diferentes los temas de pensión. Y la familia es como queda una victimización ahí. Ya perdió a su familiar y aparte va a crear una circunstancia económica débil. Entonces, esas son muchas de las partes que no dejamos de atender y sin embargo, pues la dejamos pasar de lado porque no es nuestra primera intención. Si bien en un momento dado no es parte formal de la investigación y de nuestra labor como peritos, pues son las secuelas, en el buen sentido, de un buen trabajo pericial. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, ninguna. Gracias. Ahora bien, e incluso en nuestra labor, hablando ya, perdón, en nuestra labor pericial, sabemos que en un momento dado, pues estamos en una circunstancia de riesgo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra labor pericial. Seguramente muchas de las instituciones en las que laboramos o hemos laborado, pues ese contrato que firmamos solamente es la parte formal. Sin embargo, pues quedamos un tanto descubiertos en el aspecto profesional. Y me refiero a, pues, las condiciones de intoxicaciones o circunstancias de riesgo de trabajo que llevamos en el día a día. Si en este momento preguntáramos a cada uno de nosotros, nos hiciéramos la pregunta, ¿con qué vacunas cuento para ir a trabajar por lo menos, a minimizar los riesgos de mi labor? Y sabemos que en un momento dado, pues, cadáveres siempre pensamos VIH. Sin embargo, hepatitis está ahí presente. Y es lo menos que llegamos a vacunarnos. Seguramente podemos tener la vacuna de tétanos, pero sin embargo, la pregunta sería, ¿y tenemos la vacuna para hepatitis? ¿Estamos en contacto de riesgo? ¿Vamos a circunstancias de riesgo? Por lo menos en anfiteatro, la manipulación de evidencia biológica. Estamos en contacto, el cuerpo, el cadáver como tal es una evidencia biológica latente y sin embargo tendremos esas debidas precauciones porque es parte precisamente de esta circunstancia laboral que estamos actuando. Y obviamente, bueno, nosotros siempre hemos elegido esta profesión, pues fue lo que nos gusta, donde nos sentimos bien, es lo que quiero hacer. Sin embargo, pues mi familia es la menos que debe de sufrir esa decisión. Y en ese sentido, entonces, no sé, ¿quién de ustedes tiene por lo menos la vacuna de tétanos actualizada? Porque pues sí, yo me vacuné hace como 10 años. No, pues felicidades, esa vacuna está muy bien resguardada, ¿no? ¿Quién tiene la vacuna de tétanos para iniciar? Levanten la mano, por favor. Bien, Etenie, bien. Excelente. Gracias, Linda, muy bien.
Oigan, no son tan poquitos, ¿eh? Nicolás y 3 más, excelente, qué bueno. Ahora viene el segundo filtro. ¿Y la vacuna de hepatitis? Linda, Guadalupe, Eteniel, y ya se empezó a cerrar por ahí Nicolás, Rosa, gracias Rosa, bien. Y ahí comenzamos ya el problema, ¿no? Bien, ahí comenzamos ya el problema, comenzamos a tener circunstancias de riesgo. Y obviamente es importante esto que lo hagamos. Recuerden, si es complicado el problema del tétanos, hepatitis es más severo. Entonces, si podemos tener la oportunidad, ya sabemos que si le pedimos a la institución, vacúname porque estoy en situación de riesgo, nos van a poner cara de que, ¿y eso para qué es? No lo tienen muy contemplado, entonces probablemente hay que invertir un poquito en nuestra seguridad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces con este tipo de elementos asociados a? Ya cuando estamos hablando de que en un momento dado la conjunción de diversos tóxicos, alcohol y medicamentos, drogas y medicamentos, pues obviamente, y esto también nuevamente nos va filtrando el tipo de estudios o tipo de muestrea que vamos a realizar. De ahí la importancia, compañeros, que hagamos un buen análisis previo del caso que tengamos a la vista. De otra manera, les insisto, solamente entonces vamos a mostrar todo. No está mal, pero sin embargo habla mal de este tipo de eventos cuando muestramos todo y a ver qué cae. Como si le pegáramos a la piñata y por ahí sale el premio mayor. Bajo entonces esta circunstancia, pues es importante precisamente establecer el tipo de muestra adecuada. ¿Qué vamos a recolectar? ¿En qué lo vamos a recolectar? Aquí yo les estoy presentando una consideración que se las pongo sobre la mesa. La recolección de muestras de vísceras y líquidos orgánicos por lo común es efectuada por el médico forense. ¿Qué opinan? ¿Quién debe hacer la recolección? ¿El médico forense, toda vez que es un cadáver como tal, o el criminalista en turno que acude, ojalá y acudiera actualmente, pero bueno, que acuda al lugar de intervención y que llegue a CEMEFO y ahí, en conjunto de ecología, qué tipo de muestra y qué va a muestrar? ¿Cuál sería su consideración, compañeros? ¿Médico o el crimi? Pau dice el crimi. ¿Por qué, Pau? ¿Cuál es la razón que sea el crimi, Pau? El crimi es el que recoge la evidencia, dice Henry bien. Noemí, el crimi. La realidad, creo que todos estamos yéndonos, es el especialista en saber lo que necesita. Linda, adelante, Linda, por favor. Buenas noches. Yo considero que para el manejo de este tipo de indicios debe ser el médico. ¿Y la razón, Linda? Estamos hablando ya de vísceras. No sé si vamos a llegar al sitio digamos, donde está el cadáver en este caso, y ahí vamos a estar manejando las vísceras. Aquí, gracias, Linda. Creo que aquí hizo una diferenciación muy fuerte, Linda. Una cosa es la evidencia física del lugar de intervención y otra cosa es la evidencia biológica denominada órganos internos. ¿Quién tiene realmente el acceso y el conocimiento para diferenciar cuál es la evidencia biológica llamada órganos internos para tomarla? Pues bueno, o por lo menos para asimilar cuál es la que debe de tomarse, pues sería precisamente el médico forense. Sin embargo, hay algo bien importante. Así es, Pau, el médico. Sin embargo, aquí hay algo, pues, medio raro y que se ha manejado ya
como una circunstancia totalmente de acostumbramiento. En la necropsia, quien toma las muestras, pues ya prácticamente es el médico forense, médico legista, médico forense, como guste. Sin embargo, si en un momento dado tiene la necesidad por protocolo de tomar una muestra sanguínea, generalmente, bueno, pues, Crimi, tómala, no pasa nada. O sea, de hecho es parte de, podrías tomarla y debes de tomar. Y sin embargo, por una circunstancia ya también de, pues échame la mano, la toma el técnico que está ayudando en la necropsia. O bien le dice al médico, échame la mano y toma la muestra. No está mal, no pasa absolutamente nada porque es un trabajo en equipo. Sin embargo, también puede ser un problema un problema más que técnico, porque el CRIMI no sabe tomar la muestra. Y esto es desde el origen de nuestra formación. Cuando en un momento dado, pues, en las materias que llevamos, analizamos sangre, vemos la morfología de la sangre, la interpretación de la sangre, todo muy bien. Pero, sin embargo, nadie nos enseña a tomar sangre de un cadáver. Que nos enseñan a tomar la sangre del lugar, seca, líquida, semilíquida, todo el protocolo lo sabemos muy bien. Pero con el cadáver ahí, no. Manchas hemáticas, el crimen, ahí la debe recolectar totalmente Paula. Pero ya en el cadáver como tal, cuando ya lo tenemos en el anfiteatro y le decimos al crimen, toma la muestra o tómala, te toca a ti, empezamos a sufrir. Y ahí hay dos caminos, y luego se nota cuándo sabemos o cuándo no sabemos tomar una muestra. Generalmente el perito que sabe tomar la muestra sin ningún problema, toma la jeringa, se va a la región femoral y ahí está buscando esa muestra hemática. Puede estar atinándolo o no, pero por lo menos sabe dónde buscar esa muestra hemática. Cuando no tenemos mucha experiencia, lo que sucede es que ahorita que se abre el cadáver, y ya cuando se abre el cadáver, del goteo que sale de cráneo, de tórax, de abdomen, de ahí comienzan a mostrar. Y toman la jeringuita y absorben de. ¿Es un problema de técnica? Sí. E incluso es un problema también porque no es la misma sangre del tipo de calidad de muestra que estamos llevando. Mi recomendación es, créeme, si tienen la oportunidad, no pasa nada, coméntenlo con sus compañeros, con su equipo de investigación. Dame chance o enséñame a tomar muestras de cadáver. Muestren. Es la única manera que realmente perdamos el miedo, no va a pasar absolutamente nada. O sea, es un proceso, sí, no es fácil tampoco, ¿eh? Que empieza, es muy fácil tomar la muestra de un cadáver, ni le va a doler. Primero, no coopera, ese es el primer problema. No coopera, no le está, colócate, abre y cierra la mano para que se visualice la vena, no se va a notar. Buenas noches, genial. Entonces, es un problema, pero hay que solucionarlo y hay que practicar, precisamente para quitar esa circunstancia. Adelante, Linda. Gracias, maestro. Les voy a comentar muy brevemente una experiencia. De inicio, Por para favor. ver si esta materia de ciencias forenses me gustaba, yo hice un diplomado de criminalística de campo, que por cierto lo hice en la Ciudad de México, y ya para terminar, decidí por mi cuenta solicitar en el CEMEFO de aquí de Puebla, estaba todavía la doctora Quiterio, que me permitiera entrar de mirona, vamos a decirlo así. Y me aceptó durante 3 meses. Yo me acerqué y pues veía qué hacían los médicos forenses. Pero hubo un momento en que por alguna situación en especial, no recuerdo qué caso era, vamos a decir así, que era un cadáver recomendado, por describirlo de alguna forma, y llaman a la patóloga forense. Los médicos, de hecho, digamos que evisceraron el cuerpo, pero ella llegó a tomar las muestras de cada una de las vísceras, desde el cerebro, pulmones, hígado, vaso, de todos los órganos, solo ella tomó las muestras. Hizo unos cortes así, de libro. El hígado lo cortó en gajos, por llamarles de alguna forma, de 2, 3 centímetros y se fue llevando de manera cuadriculada
las muestras de cada uno de los órganos, cosa que no le había yo visto hacer, no le volví a ver a hacer a ninguno de los médicos forenses. Cuando llegaban a tomar un fragmento para ver si había algún problema toxicológico en alguna de las vísceras, era un cacho, por llamarlo de alguna forma, un corte verdaderamente como les daba Dios a entender, y en cambio la patóloga hizo cortes de libro, así era como ella los quería, no sé, le digo cuadriculado casi con regla, del pulmón, del hígado, tomaba de cada lóbulo una muestra representativa, así es como se debería de hacer, por eso, con todo respeto para los criminalistas, pues si un médico no lo sabía hacer, el médico forense no lo hacía hasta que intervino la patóloga forense, como diciéndoles, así es como quiero las muestras, así es como me van a servir para que yo haga el análisis, ¿no? De cada uno de los lóbulos hepáticos quiero un pedacito, pero que mida 3x3. Del cerebro, así, un pedacito que mide 2x2. Y yo vi cómo lo hizo y todos nos quedamos, pero calladitos. Entonces, tenemos que acercarnos, ni siquiera el médico forense, sino si va a ser una muestra que va a ir a patología, tendría que ser el patólogo forense, el que nos enseñe a los médicos forenses, y si por ahí va a dar algún crimen que va a ayudar, pues también al crimen que le enseñe el patólogo forense. Gracias, Linda. Mira, yo creo que esto que nos está comentando la doctora Linda es bien importante. De hecho, yo creo que iríamos todavía más allá, ¿no? ¿Por qué solamente en casos relevantes tendría que llegar el patólogo? Tendría que estar en todo. Si tenemos entonces, eso quiere decir que había o hay patólogo forense. ¿Por qué no está rutinariamente ahí? Porque tampoco no es como una circunstancia que a todos se les muestre, a todos los cadáveres se les muestre. Sin embargo, pues si está ahí, ¿por qué solamente en casos relevantes? Habrá, entonces, sí hay. O sea, me pregunto y me respondo yo. Cadáveres de primera, segunda y tercera, porque obviamente implica, tienes toda la razón, Linda. Ahorita de hecho en una de las diapositivas solamente nos dicen cuánto es el tejido aproximado que debemos de llevar. Nos dan una cantidad, pero definitivamente la técnica para hacer el corte, porque lo va a analizar un patólogo, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, inclusive hasta el resguardo, el cómo, y sin embargo se deja de un lado. Pusiste yo creo que el punto sobre la I. Gracias, Linda. Adelante, Alfredo, por favor. Al respecto de lo que comenta la doctora, sí es esencial que los especialistas acudan, porque uno como criminalista no conoce la técnica adecuada y apropiada para tomar una muestra. En muchos casos se nos encomienda, pero yo pregunto, ¿sé yo qué voy a tomar? ¿Sé de dónde lo voy a tomar? ¿Quién me ha dicho? ¿Cuándo me han dicho? Nosotros sí tuvimos clases de medicina, pero fue lo básico. Si en mi caso aprendí un poquito más fue porque me tocaba presenciar las necropsias en 3 entidades, lo que fue Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Pero de allí a que me dijeran, esto se hace así con esta técnica adecuada, no. Por allí se resolvió un asunto en el Distrito Federal porque afortunadamente el compañero criminalista era laboratorista clínico. Sí. Entonces, él sí supo tomar una muestra y de ahí se obtuvo el ADN del responsable y se solucionó la muerte de 3 o 4 personas que habían ocurrido en un hospital. Sí, pero eso es lo que dice el nuevo sistema acusatorio. Especialistas son los que tienen que llevar a cabo las diligencias, no encomendarle al perito criminalista. Algunos pueden ser responsables y ponen énfasis en su actividad, pero otros son verdaderamente irresponsables y simplemente dicen, ¿y yo por qué? Así es.
Sí, 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 sí. Y eso, Alfredo, que fíjate que también estás comentando, es importante a final de cuentas. Este nuevo marco donde estamos jugando este sistema penal acusatorio, donde obviamente es muy puntilloso en todos estos aspectos finos, ¿no? Si en un momento dado el por qué la tomaste o por qué no la tomaste, es piedra angular también para que en un momento dado objeten toda la metodología de la investigación y obviamente el resultado final. Muchas veces incluso se toma en consideración, bueno, es que realmente la técnica que sea cuadrito, 3x3, comentaba Linda, pues no es importante en el resultado, para nosotros o para quien lo va a analizar. O sea, si lo va a analizar el patólogo forense, tal y como lo comentó Linda, pues sí es importante que en un momento dado tenga esas características porque no lo va a meter solamente en un análisis general, lo va a meter a un espectro totalmente diferente de análisis, obviamente tomando en consideración la búsqueda intencionada no es saber qué encuentra el patólogo, ya con toda esa información previa que nosotros le podemos dar, pues es importante también saber qué tipo de estudio específico va a buscar o va a descartar. Esto también es algo importante y ahí precisamente en la diapositiva se lo estoy comentando, ¿no? ¿Cuál es el elemento de sospecha? ¿Por dónde ingresó ese tóxico? Agudo o crónica la intoxicación, porque en función precisamente de todas estas preguntas, pues es la muestra que vamos a llevar. Y obviamente ni siquiera muchas veces es la muestra como tal. Ahí en la imagen que les estoy presentando, pues como dice la doctora Linda, son trozos, son cachos de tejido. Ok, muy bien. Pero ahora el problema, y mándasela al patólogo. ¿Y qué le solicitamos al patólogo? No se puede, a ver qué encuentras. No, pues debemos de dar información previa. Y precisamente ese es el trabajo multidisciplinario donde en un momento dado, pues todos debemos estar involucrados. Eso es lo que comentaba con Linda, compañeros. Esta lista de muestras, de manera general, ok, necesitamos una muestra de tejido cerebral 100 gramos, hígado 100 gramos, riñón 50, sangre 25 gramos, sangre periférica 100, humor, vitro, bilis, orina, el que está disponible. Pero más que nada, sinceramente, esto parece una receta de cocina. 100 gramos de cerebro. Ok. Yo les preguntaría, y me pregunto también, ¿de qué lóbulo? ¿Todos los lóbulos son iguales? ¿Dónde fue la zona de qué? ¿De anoxemia? ¿Dónde fue la zona de impacto? ¿Dónde estuvo lacerada? ¿Qué? En cuanto al hígado, como también lo mencionaba Linda, ¿de qué lóbulo? ¿100 gramos de qué? ¿Es la misma toma, la misma cantidad para un adulto que para un menor de edad? Riñones, incluso, no es raro que en un momento dado, pues hay que tomar una muestra de riñón. Pues que se vaya el riñón completo, más vale que sobre que falte. Híjole, es complicado, ¿no? Y sin embargo, estos son los acercamientos que tenemos. E incluso la cantidad, ¿por qué humor vítreo? ¿Alguien sabe en qué caso se utiliza el humor vítreo? Si no sé dónde lo No, voy a maestro. Humor vítreo. No, maestro. Es el último reducto que podemos tener. Adelante, Linda. Sí, sí, doctor, perdón, es que sí, cuando estuve a punto de hacer la tesis en la maestría de medicina forense, era el tema que yo elegí. Sí. Es un sitio ideal para medir, bueno, se pueden medir varias cosas, pero en especial el potasio. Es un sensor muy específico para determinar el intervalo post-mortem. Sí. También sirve para algunos parámetros de drogas. De drogas, así es. Y de glucosa para algunas, sobre todo en pacientes diabéticos, en los cuales puede provocarse la muerte por hipoglicemia, que es una muerte así como muy quisquillosa, ¿no? La familia que se dedica a planear eso en su familiar, por ejemplo, o que le administren insulina de una manera provocada, pero se les puede medir ahí la glucosa y sería para, sobre todo, choque hipoglicémico. Sobre todo es potasio, algunas drogas y glucosa, es muy sensible el humor vítreo. Es muy sensible el humor vítreo, así es, Linda.
y sobre todo en casos específicos también drogas asociado mucho al alcohol. Ajá, y alcohol. ¿Y el sabe qué es alcohol, lo curioso, doctor? ¿perdón? ¿Sabe qué es curioso? Que la prueba la hacen en Tlaxcala, pero en Puebla no. En la de humor vítreo. Sí, ya la tiene establecida Tlaxcala. No sé si se acuerda de, ay, se me fue el nombre de esta compañera de la maestría. Ay, ella venía de Tlaxcala y cuando le dije que quería hacer sobre eso mi maestría, me invitó a que fuera allá a ver cómo la hacían, pero, porque allá ya la hacen, y aquí en Ya. Puebla. Aquí el tema es controversial también, Linda, compañeros, el tema de humor vítreo, porque obviamente implica primero la argumentación pericial del por qué voy a tomar una muestra de humor vítreo, tomando en consideración, pues, la deformación estética que se puede presentar en ese globo ocular. Tenemos que hacer la punción, extraer ese humor vítreo, y por lo tanto, pues obviamente se va a perder esa consistencia, esa forma del ojo El, como tal. el, Y el, el- obviamente, sí, se puede rellenar con solución salina, doctor. así es, así es. Y sin No, embargo, la argumentación, no, ¿por qué elegiste humor vítreo y no elegiste otro órgano mucho más accesible que no me causara esa deformación? Ahí es donde muchas veces puede estar el problema. Sin embargo, también puede estar perfectamente justificado, sí, en el y si es que se llevaron los órganos. ¿Por qué tomaste humor vítreo? Tenía sangre. Si es que estaba yo haciendo un protocolo, estaba investigando complejo. Hay que argumentarlo muy bien. Tal vez de los elementos argumentativos sería las condiciones del cadáver, sobre todo en circunstancias donde hay un atropellamiento tipo autopista, donde están muy malas condiciones del cadáver, prácticamente tenemos la inexistencia de tejidos completos, órganos completos, y si por ahí nos queda un cráneo con algo bueno, no algo, sino el globo ocular, por ahí podemos hacer un parámetro de investigación. Sin embargo, es la argumentación. Mientras esté bien argumentado, no debemos tener ningún problema. o ya empieza la descomposición, ahí se mantiene un poco más, digamos, cuando ya está en descomposición el cuerpo, ahí es más lenta. También, exactamente, o sea, sí nos proporciona mucha información y sin embargo es poco usado. Pero aquí está el elemento. Ahora bien, gracias, Linda, muy amable. Ya checaron, y nuevamente les insisto, pues ahí les presento la receta de cocina. Cerebro, hígado, las cantidades, y sin embargo, hay que analizar un poquito más. Realmente, ¿de qué localización? Le estoy dando de una manera general, cerebro, pero ¿de dónde? ¿Qué? Condiciones particulares que me permitan realmente establecer, pues, un adecuado análisis de esta muestra y que voy a mandarle, obviamente, al patólogo o al químico en su momento dado. Este no es el primer problema. El primer problema es entonces, ¿qué tóxico estoy buscando? ¿Cuál es la muestra adecuada? ¿Dónde es el órgano blanco? Y después comienza el protocolo administrativo. Ese elemento que se llama formato de cadena de custodia. Sin embargo, es algo que puede ser el elemento más débil en ese elemento administrativo, plenamente administrativo, en cuanto a condiciones previas. Nada más iniciando con la fecha y hora de la autopsia, ¿eh? No necesariamente porque comencé la autopsia, ejemplo de 21 horas del día 14 de julio del año 22. No quiere decir que esa hora tome la muestra, ¿eh? Esa es la hora de inicio de la necro. ¿A qué hora tomé la muestra? Es totalmente diferente. Porque si hacemos esa línea de tiempo, ahí puede haber variaciones que se nos están escapando de las manos o que estamos dejando una puerta abierta para que nos cuestionen el resultado que tengamos de esa muestra. Bien importante entonces, ¿a qué hora inicia la necro? ¿A qué hora voy a tomar la muestra? Se tomó la muestra, ¿qué muestra es? Y obviamente elementos de identificación, nombre del fallecido, identidad de la muerte, nos referimos a constancia de hechos, carpeta de investigación, ¿sí? Número de esa autopsia, obviamente va en función precisamente de, incluso hasta si son identificados o no identificados. Recuerden que entre más elementos tenga la cadena de custodia de ese formato,
como tal, mejor va a estar protocolizada y menos objeción va a tener. Obviamente, nuestra firma, ya sea del perito médico o del perito que tomó la muestra, es bien importante, sobre todo, tomar en consideración también el siguiente paso, en donde se tomó la muestra del lugar geográfico. ¿A cuánto tiempo va a estar esa muestra de ser analizada? No es lo mismo una muestra que se tome aquí en CEMEFO Puebla que una muestra que se tome en el norte del estado, en Teciutlán, donde el trayecto es importante. Las condiciones geográficas del trayecto es importante. Si la pude haber tomado pues en otro lugar apartado donde son 3, 4, 5 horas de traslado, ese tiempo de traslado puede también ser una variable muy importante en los resultados. De ahí la importancia que tengamos en esa línea de tiempo pormenorizada de la cadena de custodia. ¿A qué hora la estoy enviando? ¿A quién se la di para que la envíe? Sí, todos esos datos son bien importantes y no es lavarnos la mano de decir, pues ya, yo ya le firmé, ya dije que se fue y hasta ahí. Hay que tomar en consideración también, obviamente, es parte de la responsabilidad de nosotros como peritos en qué voy a embalar esa muestra. No, el hecho nada más de que, pues yo ya la envié, no terminó ahí mi responsabilidad de pericial y profesional, ¿eh? Yo la pude haber enviado rápidamente, hice mi cadena muy bien, pero sin embargo, embalaste mal. No es el embalaje adecuado para esa muestra. O sea, ¿sabes qué mandaste? No sé, hígado. Sí, el hígado iba en cadena de frío, le pusiste alrededor un poquito de hígado y alrededor, ¿eh? No es decir que adentro, porque le va a quemar ese tejido. Pusiste una cadena de frío y es algo que pocas veces se hace, ¿no? Pues total, es un órgano que ya es un cadáver. Lo damos como que no tuviera esa importancia. Y sin embargo, si nosotros como peritos particulares somos muy objetivos y analicemos esos pequeños detalles, seguramente vamos a poder cuestionar esa cadena. El cómo llegó la muestra en las condiciones, ya no que se tomó, en las condiciones que llegó a ser analizada. Y viene la otra línea de tiempo. El químico la recibió a tal hora. ¿A qué hora fue el muestreo? ¿A qué hora fue cuando corrió la muestra? Nuevamente, ahí puede haber otra línea de tiempo desfasada donde peritos particulares, pues obviamente aprovechamos esta circunstancia. Solamente es a veces que hagamos un pequeño análisis de todos estos elementos para encontrar pequeñas ventanas donde en un momento dado, ya sea por omisión, sea por una circunstancia de negligencia, o sea porque de plano se me pasó y no cumplí con lo adecuado protocolo o por lo menos preservación adecuada de esa muestra. Entonces, por lo tanto, tenemos que checar ese dato muy, muy importante. ¿Alguna duda hasta aquí con este apartado que creo que es bien importante para todos nosotros? ¿Alguna duda? No, doctor. Ojo entonces, recuerden, cadena de custodia no nada más es el puro formato. La cadena de custodia es todo el evento administrativo, toda la serie metodológica. Entonces, la cadena de custodia es el formato, ¿no, señores? Es nada más el instrumento. La cadena de custodia es todo el proceso administrativo. Y nosotros somos parte fundamental de esa línea de tiempo del formato de cadena de custodia. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, por favor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señorita que falleció, la señorita Devani, ahora que le están haciendo más autopsias, que volvieron a hacer las exhumaciones, ¿se pueden tomar las muestras aún del tejido de todos los órganos, ya teniendo las necropsias anteriores y haciendo las exhumaciones? Esa es una muy buena pregunta. Carla, no Giovanna. Carla, ¿verdad, Carla? Sí, doctor, no se preocupe. Sí. No, Carla, no hay problema.
Miren, yo creo que este es un tema que obviamente sabemos que inicio de investigación mal, seguramente vamos a tener un muy mal resultado. Es muy complicado que podamos resolver problemas ya pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas. Esas renecropsias, ya el cadáver ya en primera instancia ya está manipulado. En segunda circunstancia, la línea de los fenómenos cadavéricos no se va a detener, ¿eh? Aún, inclusive, dijeron, es de que se le administró sustancias conservadoras. Pero tantito. Si le administran sustancias conservadoras y vamos a muestrear, generalmente esos órganos ya no me van a servir. Entonces, inicio de investigación mal resultado. Y obviamente podemos hacer 2, 3 necropsias, las que ustedes gusten, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Dónde quedó el cadáver en ese ínter? ¿Se quedó en una buena cámara frigorífica donde en un momento dado están bajo una temperatura adecuada, estable? ¿Es la temperatura adecuada para por lo menos retrasar un poco los fenómenos cadavéricos? Y seguramente la respuesta va a ser no. Y por lo tanto, entonces, los resultados ya van a tener un falso negativo. O de plano el químico muestras no ya valorable. Y tampoco los podemos exigir más. O sea, es lo único que les pudimos entregar en las circunstancias que estaba. O sea, se va degradando la muestra acá. Y por lo tanto, entonces, e incluso en un momento dado, hasta las mismas lesiones externas se van modificando en cuanto a su forma, sus características particulares, se van deformando. Si ya están hablando del periodo infesematoso, ya es muy difícil que identifiquemos lesiones en forma precisa. Ya se van modificando esas características, inclusive hasta de entradas, salidas, direcciones, ya va siendo más complicado. Por lo tanto, entonces, entre más nos alejemos de la fecha de muerte, más complejo va a ser un resultado adecuado. Y nos remite nuevamente al inicio. Hicimos una mala investigación partiendo del lugar, pues obviamente lo vamos a querer resolver con golpes más mediáticos que efectivos, ¿no? E incluso en un momento dado, pues aunque vayan ya peritos particulares, 3 semanas, 4 semanas después, pues mucha suerte, pero va a ser muy complicado, ¿no? ¿Pueden encontrar ineficiencias en los resultados? Sí. Pero ¿qué quiere decir eso? Que van a encontrar realmente entonces en las verdaderas causas, va a quedar sobre la mesa. Va a ser elementos de discusión muy importantes en la labor de pericia. Sí, Carla. Sí, doctor, es correcto, sí, coincido con usted, sí, así es. Entonces, Gracias. ahorita están en este asunto de la chica, ¿está interviniendo ahorita patólogos forenses también? Desconozco, Carla, pero realmente el problema, Carla, es, vamos a asimilar que haya tomado una muestra, no sé, no semana y media, 2 semanas atrás. Estaría en el límite todavía de conservación. ¿Cuándo fue el hecho? ¿Cuánto tiempo lograron encontrarla? ¿En dónde la encontraron? Las condiciones de humedad, pues obviamente van a acelerar los fenómenos cadavéricos, la temperatura, todos estos elementos, pues seguramente me van a modificar los fenómenos cadavéricos y por ende me van a modificar todos los órganos a muestrear. Entonces, seguramente, pues obviamente, es que los resultados ya no son muy fidedignos. Claro, que esperábamos después de tanto tiempo. Y por eso me refiero a investigaciones mediáticas, ¿no? Donde en un momento dado, pues llamen a otros peritos y la renecropsia, sí, pero realmente se están dando tiros en el pie, ¿no? Cada vez que venga un nuevo equipo de investigación, pues el resultado no va a variar, inclusive va a ahondar más el déficit de investigación, ¿no? Pero el golpe mediático está, nada más se anuncia nuevos peritos, nueva necropsia o renecropsia. Son golpes mediáticos más que nada, ¿no? Claro, sí, correcto. Pero lo adecuado es un patólogo forense. ¿Están haciendo lo correcto?
Así es, totalmente es Ya. patólogo forense en función de la muestra que queremos, ¿eh? ¿Qué quieres investigar? ¿Qué quieres determinar? Ah, pues vamos a buscar datos de anoxia en el cerebro. Solamente el patólogo te lo va a poder confirmar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todo lo que nos ¿De qué, explica y Carla? aprendemos. Gracias, Carlita, muy amable. Aquí nada más les estoy haciendo un pequeño recordatorio de estas fases de la cadena de custodia. La extracción, la preservación, tenemos que individualizar esa muestra, el transporte apropiado, ojo, y la entrega controlada. ¿Dónde creen que es el punto más débil en estas fases de la cadena? La extracción, la preservación, individualizar, transporte adecuado y entrega controlada. ¿Dónde creen que sea el punto más débil en la cadena de custodia asociada a muestras? ¿Dónde? Cualquiera, Nicolás. Yo coincido contigo, mi estimado Nicolás. Cualquiera de esas fases es un punto débil. Si no tomamos el conocimiento adecuado, no tenemos la técnica adecuada. Cualquiera de estos elementos ahí se puede tratar todo, ¿no? Desde el que no hice la extracción adecuada, con la técnica adecuada, con los instrumentos adecuados. No realicé una adecuada preservación tomando en consideración el embalaje. Inicias mal, todo mal, totalmente de acuerdo, Ileana. Sí, voy a garantizar que esa evidencia esté totalmente individualizada. Pues es que nada va a llevar un frasco, pues ahí mete hígado y mete riñón. Pues espérame tantito. Nicolás, adelante. Sí, maestro, lo que pasa es de que yo pienso que no siempre es por un desconocimiento o una mala práctica o mala aprendizaje que tengan los peritos. Muchas veces intervienen otro tipo de intereses. Por ejemplo, acá en Jalisco es común o se han dado casos en los que arbitrariamente o dolosamente alteran una de estas partes de la cadena de custodia para favorecer a cierta parte involucrada, ¿no? Por ejemplo, ha habido accidentes fatales en los que, por ejemplo, no hacen la extracción correcta de la prueba o no practican el examen de alcoholemia o alteran, digamos, si el vehículo iba a alta velocidad, pues alteran el resultado y muchas veces no es por una iniciativa de los mismos peritos, sino que hay, digamos, autoridades o personas que están por encima de ellos que dan ese tipo de indicaciones, ¿no? Entonces, por eso digo yo que en cualquiera de estas partes es totalmente vulnerable cuando ya intervienen otro tipo de intereses. Nuestro México mágico, ¿verdad, Nicolás? Sí, así Oye, es. Nicolás, en Jalisco tienen el instituto, se supone que es totalmente independiente, ¿no? Entre comillas. No me rompas el corazón, Nicolás, porque se supone que sería el ente ideal, ¿no? No depende de fiscalía, no depende del tribunal, totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente, pero como en todas partes la corrupción pues invade todo, ¿no? Entonces aquí últimamente sí se ha dado cada vez más este tipo de alteraciones, beneficiando ya sea a alguien que es culpable pero tiene poder político, tiene poder económico o es pariente de, amigo de, entonces ya sale ahí favorecido y muchas veces las autoridades pues se hacen de la vista, que no ven, que no se dieron cuenta o le echan la culpa al primer respondiente, entonces así se la pasan muchas veces y quien sale afectado pues es la víctima, ¿no? Fíjate que, gracias, Nicolás, esto que comentaban los compañeros, yo creo que, bueno, creo que todos tenemos conocimiento de esa circunstancia que se dio con Jalisco, es muy interesante, el proyecto es muy interesante, la idea fue buena, como siempre, la idea fue buena, la implementación tal vez mala, ¿no? Donde en un momento dado, ese instituto totalmente independiente de no estar sujeto a presiones del tribunal, presiones de fiscalía, una circunstancia totalmente de independencia pericial y técnica, pues es lo ideal, lo que todos aspiramos, ¿no? Pero pues con sus bemoles, como nos comenta Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. De nada. Bien, entonces, bueno, regresando al tema de la cadena de custodia, recuerden cuidar todos estos pasos, la extracción, la preservación, individualizar cada muestra, un transporte adecuado y obviamente la entrega controlada. Siempre tener presente estos elementos a fin de no ser vulnerables en nuestra
nuestra cadena y obviamente está una responsabilidad profesional y pericial que nos puede llevar a una implicación legal también. Ahora bien, ¿cómo conservamos la muestra? Aquí viene parte también de este protocolo de cadena de custodia. ¿En dónde la voy a colocar? Esa preservación. Nuevamente, no podemos usar recetas de cocina, pero sí consideraciones muy generales, ¿sí? Estas cantidades de vísceras líquidos, obviamente todas deben ser colocadas en recipientes o tanto individuales. E inclusive en un momento dado, sí, por las circunstancias de el análisis que se va a realizar, 2 o 3 análisis sobre un mismo órgano, no hay ningún problema si nos llevamos el órgano completo, pero sí debe de ser colocado en condiciones adecuadas. Y aquí obviamente, pues, incluso hasta con frascos de esos de mayonesa grandotes, pero obviamente lavados, adecuados, por lo menos esterilizados. No, nada más, a ver, vayas a conseguir un frasco y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Por lo menos tener un buen pues, resguardo o elementos de embalaje para que tengamos a disposición. Sin embargo, también aquí caemos en un problema de insumos. Ojalá tuviéramos todos los insumos necesarios, todas las cantidades de tubo que necesitamos, todas las jeringas que requerimos, y a veces es muy complicado también. Aunque en un momento dado, pues yo quiera seguir un protocolo adecuado, pues no cuento el con qué. Sí, y desafortunadamente se escapa de mis manos y muchas veces se vuelve pues una complicidad. En el afán de que yo haga bien mi trabajo, que resulte todo bien, que yo sea el eslabón menos débil, pues termino muchas veces comprando, terminan muchas veces ustedes también comprando. Pues vete a comprar ahorita en el camino compro una jeringa porque no me dieron. Pues ahorita compramos una Anaclí porque tampoco me dieron. Este tipo de cosas obviamente es en el afán de hacer nuestro trabajo y en el mejor de las intenciones. Sin embargo, se vuelve un tema realmente de complicidad. Nuestras instituciones saben que el trabajo sale porque tienen que salir y sale en buenas condiciones o por lo menos en las mínimas condiciones necesarias. Pero gran parte es por ustedes, porque lo tratan de hacer en las mejores condiciones, poniendo de su sueldo. No es válido. No es válido, pero mientras tampoco no pongamos ese granito, no alcemos la voz, dame los insumos, dame por favor lo mínimo necesario. ¿Cómo es posible que me tengas este detalle? Ya está todo, ya parece poroso, ya es transparente y sin embargo no me lo cambias. Son cosas que están en el día a día. Tenemos que luchar también por dignificar nuestra profesión y ojalá no es circunstancia de propaganda, ni mucho menos, pero pues, es parte de lo que debemos hacer. Ustedes que son generaciones de cambio, háganlo, muchachos. Luchen por mejores condiciones periciales. Ya ni siquiera estamos hablando de una circunstancia económica. Es importante, indudablemente, ¿no? Pero por lo menos dame los elementos mínimos necesarios para que yo realice mi trabajo, no para que sobreviva el trabajo, que es diferente. Y esto redunda aquí. ¿Cómo puede ser posible que pues me manden solamente con un Anaclín, con 2 Anaclines, y esto es para tu quincena o para tu mes? Espérame, o sea, no es así. O sea, recuerden que cada caso es individual y del contenido de este tipo, bueno, en el embalaje de, pues es lo que vamos a usar, lo mínimo que necesitamos. Yo no quiero más, no lo voy a vender, pero requiero por lo menos tener un stock adecuado para poder utilizarlo en el caso necesario, ¿no? Si sabemos que en un momento dado, pues la muestra más socorrida es la sangre, pues dame por lo menos los elementos mínimos necesarios, ¿no? Me andas chiquiteando las jeringas y todavía me dices que nada más tienes de insulina, pues no inventes, ¿cómo crees? Y esos muchas veces son temas totalmente administrativos, ¿no? Donde en un momento dado, pues la gente que debe estar a cargo de esa distribución, de esa logística de los insumos, pues no tiene el perfil tampoco, o por lo menos no tiene quien la asesore de una manera adecuada. Ahora bien, retomando a protocolos, hablar de protocolos de muestreo en toxicología forense es muy complicado. Son los mínimos necesarios que debemos hacer. Sin embargo,
Cuando estamos hablando de que el tóxico fue vía oral, ingerido vía oral, pues obviamente donde vamos a tomar la primera muestra es estómago. Esa es ahí está una gran cantidad de tóxicos. Y ojo, aquí estamos hablando que ahí podemos encontrar solamente, ejemplo, restos de pastilla, nada más. Eso me indica solamente que hubo un ingreso de un tóxico, nada más. Mas no me dice que ese tóxico haya sido directamente causante de la muerte, porque no me está diciendo cuánto de ese tóxico se absorbió, cuánto está circulando en sangre y si esa cantidad es suficiente o es letal. Solamente me dice que hubo una ingesta de una sustancia, nada más. De ahí la importancia de complementar ese primer estudio con otros en forma paralela para poder establecer realmente el vínculo directo entre sustancia y causa de muerte. Segundo elemento que se muestra con mayor frecuencia, orina. Recuerden que tanto orina, como riñón, como hígado, son órganos que filtran y excretan, y por lo tanto entonces, ahí son los órganos que tenemos ideales para poder obtener en un momento un resultado adecuado. La orina también es uno de los elementos más importantes, sin embargo, pues obviamente también en cadáveres a veces es un tanto complejo. No encontramos necesariamente todavía restos de orina o cantidades significativas de orina. Sin embargo, no está de más que siempre lo tengamos en mente. Eso sería en cadáveres, en vivos. La limitante. Pedrito Pérez, presentado, necesito que me des una muestra de orina. El necesito no es suficiente. Recuerden, consentimiento informado. Si no tengo el consentimiento informado, voy a buscar hacer una búsqueda de rastreo toxicológico, quiero hacerte una prueba pensando o descartar el consumo de drogas, cocaína, lo que estemos pensando que esté involucrado. Tenemos que hacérselo saber cuál es la intención, el para qué y su autorización para que me dé la muestra. De otra manera, no va a ser posible. Aunque yo obtenga esa muestra, le esté cachando y lo deje ahí sin orinar y esté a punto de, hasta que me des la muestra vas a orinar, recuerden que pueden considerarse incluso hasta como tortura. Entonces tengan mucho cuidado con esas malinterpretaciones, esas mañas que podemos todavía tener muchas veces por ahí. No me quieres dar la muestra, déjenlo sin orinar, que no vaya al baño y ya cuando esté a punto nos va a dar la muestra porque nos las va a dar. Ojo, es muy, muy débil ese tema. Puede ser muy susceptible de que un abogado por ahí con mucho colmillo tortura. Tengan cuidado, no abusen de esas circunstancias. Ahora bien, elemento número 1 que habíamos comentado, sangre. Y aquí les estoy presentando en negritas los dos elementos diferenciadores, que esto es lo que nos va a coadyuvar totalmente en el resultado y en la interpretación. Niveles sanguíneos cuantitativos. Estamos hablando de sangre. Sangre nos va a dar niveles cuantitativos. ¿Cuánto? En cambio, en orina es más un carácter cualitativo, positivo o negativo. Como el famoso antidoping que hacíamos alusión en la sesión pasada. Es que le hicieron el antidoping, salió positivo a cocaína. Ok, si nada más salió positivo, pero no me dice cuánto. En cambio, sangre me va a decir positivo, obviamente, y cuánto de ese cloruro de cocaína está todavía circulando en sangre o se encuentra en sangre. ¿Sí queda claro este punto, compañeros? Sí, doctor. Esto también de todos modos, maestro Jonathan, hoy les comparto la presentación de la semana pasada y la de esta, pues ya se las comparto para que la tengan también en su resguardo bibliográfico, ojalá les pueda servir de algo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, doctor, Bien. todo bien. Ahora bien, ahí les va el criterio pericial. Nuevamente, no es receta de cocina, sin embargo, recomendación. Cuando en un momento dado sabemos que el tóxico que estamos investigando se encuentra en concentraciones ya muy bajas por el tiempo transcurrido en cuanto al ingreso, la ingesta y la eliminación,
pues obviamente no nos queda más que determinar o elegir un muestreo por orina, donde solamente pues es preferible el positivo a pues no tengo nada porque ya es mínimo, ya no existe esa cantidad de tóxico que estoy investigando. Y por lo tanto, entonces, hay tóxicos que debemos de pensar que se asimilan y se eliminan muy rápido. Ejemplo, barbitúricos, las benzodiazepinas, los antidepresivos. Se eliminan muy rápido y por lo tanto, entonces, debemos tomar en consideración esta circunstancia. Preferimos, entonces, orina a sangre para que me dé una positividad. Si tengo más elementos para muestrar el órgano blanco, pues que afectó el sistema nervioso central, vámonos por entonces a mostrar cerebro para corroborar ese resultado. Ahora bien, cuando estamos ya tocando el tema de criterios periciales, no debemos de dejar de lado el estado del cadáver. ¿En qué condiciones está el cadáver? ¿Cuál es la mejor muestra? ¿En qué periodo de fenómeno cadavérico se encuentra? Y esto es bien importante porque en un momento dado, recuerden que eso me va a implicar en la muestra adecuada. Lina los había comentado, humor vítreo. Excelente que Tlaxcala ya esté trabajando como parte de su protocolo. Habría que investigar en qué casos, cómo, dónde, pero ya es un buen paso. Difícilmente aquí en Puebla yo vi que tomaron un humor vítreo. Muy complicado. Y sin embargo, bueno, pues ahí está otra salida que tenemos. Sin embargo, también recuerden la importancia del trabajo multidisciplinario. Médico, ¿en qué fenómeno cadavérico se encuentra? Tenemos ya, ejemplo nuevamente, periodo enfisematoso. Oye, necesitábamos cerebro, pues necesitábamos porque el cerebro ya está totalmente en periodo de liquefacción. Ya no tiene consistencia ni forma y obviamente pues el patólogo lo vamos nada más a poner en el mero papel porque no va a poder hacer absolutamente nada con esa muestra. Hay que ser muy, muy específicos en cuanto al trabajo de equipo. Hay que colegiar, hay que platicar cuáles son las concentraciones adecuadas de lo que estamos buscando, en dónde lo tenemos que buscar, para que en un momento dado tengamos elementos adecuados. Ahora bien, si en un momento dado estamos hablando de periodos putrefactos ya muy adelantados, un estado policoactivo, también debemos contemplarlo no como una justificación meramente del por qué no hice el trabajo, sino debemos hacer una identificación, una argumentación pericial muy clara, el por qué no estoy tomando ya la muestra. Tampoco es válido mandar por mandar. Ya sé que está en un periodo policoactivo y pues ni modo, mándala para que no diga que no se tomó. Pues eso no es tampoco un trabajo pericial, ¿eh? Nada más es muéstrala para que no me digan nada. No pasa nada, hay que argumentar. No es posible tomar una muestra o muestrar adecuadamente, toda vez que el estado propio del cadáver, que nos ayuda el médico en la redacción, el periodo policoactivo, los órganos se encuentran ya con consistencia y forma, están totalmente lisados. Todo eso es importante para decir, no se puede muestrear. Y que en un momento dado tampoco les demos herramientas para que nos estén cuestionando durante el juicio. ¿Por qué no tomaste una muestra, perito? Ya está en el dictamen, ya lo puse muy claro y es mucho más fácil a que nos estén sometiendo a una serie de preguntas que ya no tienen razón y que nosotros demos pauta cuando no argumentamos de una manera pues pericial y con criterio esa razón. Tampoco no quiere decir que en un momento dado todo cadáver en avanzado estado de putrefacción no se pueda muestrear. Algunos elementos tóxicos como arsénico, barbitúricos, mercurio y estricnina que les estamos presentando en la diapositiva se conservan muy bien. Recuerden que son acumulativos y por lo tanto entonces se pueden encontrar sobre todo a nivel de tejido óseo o elemento piloso, quedan depositados muy bien y todavía podemos hacer ese rastreo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, profe. Bien. Ahora bien, entramos nuevamente en terrenos pantanosos, ¿no? ¿Con qué? Ya hicimos todo el protocolo muy bien.
Ya le mandamos la pelotita al patólogo o al químico. Ahora viene en qué lo van a analizar. Si bien en un momento dado ya es un trabajo altamente especializado, difícilmente nos van a invitar los químicos, los patólogos, ven aquí, te voy a enseñar, mire si se ve así, que sería también pues importante como cultura pericial, pero sin embargo pues ya se queda el trabajo totalmente en la otra cancha, le toca a ellos. Los equipos con los que contamos. Nuevamente dejamos una puerta abierta para el área pericial privada. Las condiciones de esos equipos, en qué condiciones están, calibraciones, si es el equipo ideal. Desafortunadamente nos podemos encontrar muchas veces con resultados de machote, o sea, prácticamente son todos los mismos, ya no hay ningún razonamiento, solamente cambian cifras y eso es todo. Y eso realmente pues está trabajando con machotes. O sea, realmente ya no hay ningún elemento de análisis. Solamente nos transcriben tal cual, cambian un resultado, cambian fecha, hora, y se acabó. Y ese es un problema, ¿eh? Porque no nos, bueno, un problema para las instituciones y obviamente para argumentar después el caso. ¿Cuál fue la última calibración de ese equipo? A ver, perdón. Kenia, perdón, disculpa, no te habíamos escuchado. Bueno, leído, Kenia. A ver, voy a hacer un momento. A ver, Kenia. Nos está preguntando aquí, Kenia, algo importante. Kenia, disculpa. Pregunto nuevamente. ¿Quién solicita los estudios para las muestras? ¿El médico o los ministerios a cargo del caso? Definitivamente es un trabajo multidisciplinario, Kenia. Y te refieres, ¿quién solicita? El problema no es, hay que solicitar una muestra de sangre. Eso es muy general, Kenia. Tenemos que ser muy específicos de esa sangre, de qué quieres de ese examen de sangre. ¿Qué quieres? ¿Una determinación de alcohol etílico? ¿Quieres una muestra de qué? ¿De marihuana? Si solicitamos marihuana, seguramente el químico se va a reír. Espérame, la marihuana es el nombre coloquial. ¿Cuál es la sustancia activa de esa sustancia que tú estás mandando a analizar o quieres determinar? Ejemplo B, asumiendo el tema de la marihuana, que ¿sí? El hecho de que encontremos X cantidad de hierba seca de color verde con características de marihuana, pues no nos dice que es marihuana. Póngale el nombre que quieran, pero no es marihuana. Se tienen que mandar al laboratorio. Seguramente la fiscalía se va a apoyar en nosotros. Perito, ¿qué solicito? No le podemos mandar todo el paquete al químico y decir, químico, determíname la presencia de marihuana. No, espérate, yo estoy viendo hierba seca. ¿Qué quieres en específico? Lo que se contempla como tal es la sustancia activa. Es decir, el THC, el tetrahidrocannabinol, eso es lo que debemos determinar, ¿no? O cuánto de esa hierba seca, inclusive, cuánto es marihuana y cuántas pueden ser sustancias ya añadidas. Lo que es el peso neto. De ahí la importancia, Kenia, del trabajo multidisciplinario. ¿Qué encontraste, Crimi? ¿Qué encontraste en órganos, en el lugar de intervención? ¿Qué encontraron? En la autopsia, ¿qué encontraron? Y por lo tanto, entonces, tomando en consideración estos dos elementos, ¿cuál es el órgano adecuado o cuál es el tejido adecuado? ¿Qué vamos a solicitar para que en un momento dado tengamos elementos realmente fundamentados y que la respuesta que busquemos con el químico sea la adecuada? Ese es el tema, ¿no, Kenia? Imagínate, Kenia, si tú me dices, ok, haz un examen toxicológico. Híjole, yo soy bien mala onda, Kenia. Yo te voy a contestar a qué se refiere con toxicológico. ¿Quiere que haga un rastreo completo de todos los tóxicos, incluido el café, la Coca-Cola, la nicotina? ¿A qué se refiere con tóxicos? Porque solo piden eso, toxicológico, ¿no? Y es lo que hemos insistido, solamente aventamos la piedra a ver a qué le pegamos. Y eso obviamente no tiene razón de ser. Confundimos muchas veces, Kenia, protocolo con masificación. Recuerden que el protocolo es
son enunciativos. Es la serie mínimo de pasos, pero nosotros como peritos podemos jugar en ese protocolo, aumentarlo de acuerdo a las necesidades propias del caso, aumenté un poquito más, solicité un poquito más, de acuerdo a, retomando el caso de humor vítreo. O sea, es que las condiciones del cadáver, lo únicamente que podía tomar era humor vítreo, nada más, de donde querían. Pues solo tomé elemento piloso para la búsqueda de cocaína por una intoxicación crónica. Excelente, perito, muy bien. Pero ¿qué vas a solicitar de ese elemento piloso? Si yo le pido examen toxicológico al elemento piloso, pues pobrecito químico. En cambio, químico, necesito que me determines la presencia de clorhidrato de cocaína en el elemento piloso. Ok, eso es suficiente. El químico nos va a determinar cuál es la técnica adecuada para extraer esa sustancia, si está presente o no y cuánto. Ahí realmente se nota entonces el trabajo en equipo. No sabemos qué tomar, tampoco somos todólogos. Recuerden que para eso también tenemos la comunicación con el químico. Químico, tenemos este caso en particular. Hay que darle el contexto. ¿Qué solicito? ¿Qué muestra? Tú dime, oriéntame, por favor. No pasa absolutamente nada. Si tenemos un patólogo, pues mucho mejor, patólogo. ¿Qué muestra necesitas? Yo estoy pensando en esto. ¿Cómo lo puedo demostrar con estas muestras? ¿Qué muestras son viables? O es viable o no es viable inclusive. Yo puedo estar pensando en muchas cosas y sin embargo, tal vez no tenga los elementos técnicos o la muestra adecuada para poder corroborar esa hipótesis. ¿Sí vamos bien, Kenia? Ok, no tenemos patólogo y para el envío. Perdón, ¿en dónde trabajas? ¿De qué estado eres? Hasta La Paz, no, hombre. Híjole, Kenia, pues, ¿qué te puedo decir de los Cabos? ¿Qué te puedo decir, Kenia? Durante un tiempecito aquí en Puebla tuvimos un laboratorio, se inauguró formalmente un laboratorio de genética muy bonito. Llegó el equipo de genética, primera generación, excelente equipo, pero ¿qué creen? Pues no teníamos genetistas, porque obviamente, pues un genetista no es barato, ¿no? Sus honorarios no son baratos, y obviamente, pues ahí estaba el equipo, todo muy bien, y se ocupaba, pues no, porque pues, ¿quién corría las muestras? Ese equipo altamente especializado, ¿no? Parece de risa, ¿no? Idea muy buena, implementación muy mala. Ya conseguí el equipo, tengo el equipo. ¿Quién lo va a analizar? No tenemos genetista. No, pues qué bonito, ¿no? Se tenían que seguir mandando las muestras a Ciudad de México con el consiguiente espera, 4, 5, 6 semanas, que venían de regreso, porque el exceso de trabajo que tenía. Así es esta circunstancia que tenemos. Gracias, Kenia. No sé si quedó resuelta tu duda, Kenia. A tus órdenes, Kenia. ¿Alguna otra duda? Perdón, siento que me estoy yendo muy rápido o es mi percepción. Si me estoy yendo muy rápido, con toda la confianza, díganme, compañeros, por favor. No, doctor, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de esos elementos técnicos, punta de lanza, pues obviamente cromatografía de gases, espectrografía de masas, son herramientas que se supone que ya debemos estar contempladas en todas nuestras instituciones de investigación. Seguramente en algunas los tenemos, en algunas no, en algunas inclusive pues estaban aquí bien bonitas. Yo les puedo comentar como circunstancia de anécdota, cuando se inauguró Semenfo Puebla, pues tenía su área de patología. Así se diseñó. Se diseñó que en un momento dado estaba el área del anfiteatro y a un costado, en el área prácticamente la misma área del lugar,
A un costado estaba el área de patología forense, con todo el equipo, diseñado totalmente y con todo totalmente equipado. No hay problema. ¿Y ahora el patólogo de dónde? Todo el equipo estaba ahí. La idea era que si se necesitaba muestrar, por aquí se tomaba la muestra, por aquí se le entregaba a patología forense, y en lo que se realizaba la necropsia, pues ya podíamos tener por lo menos una aproximación del resultado. Había una comunicación, o debía estar una comunicación directa entre patología y CEMEFO. Bueno, anfiteatro. Estábamos en el mismo lugar. Desafortunadamente, el tema fue también presupuestal. Es muy complicado. Durante muchos años aquí en Puebla, el patólogo forense que apoyaba en todo el área legal era patólogo como tal, solamente después se le ponía el término forense, pero realmente este patólogo formal trabajaba en el hospital universitario aquí en Puebla. Y todas las muestras se mandaban para allá. Obviamente, ya imagínense la carga de trabajo, ¿no? Pues todo el trabajo primero del hospital universitario y ya después el que venía en ese momento de la fiscalía, de la procuraduría. Entonces, nuevamente el retraso en los resultados, con el consiguiente retraso en las investigaciones y el consiguiente retraso y fomento de impunidad. Era un círculo. Si me preguntaran en este momento, después de el CEMEFO Puebla, bueno, el nuevo CEMEFO se inauguró en el 2000, 20 años después, ¿qué ha pasado? Nada. Exactamente estamos en las mismas condiciones. ¿Dónde está el patólogo? Comentaba Linda. Pues, ¿por qué solamente en casos relevantes? ¿Dónde quedó todo ese equipo? ¿Dónde está? Se tiene que ocupar, pero sin embargo, no sé, y no es por poner más, menos, pero ¿cuánto me imagino que quiere ganar un patólogo? ¿Cuánto quiere ganar un genetista? ¿Lo tendrá contemplado las instituciones? No creo, Se escapa el presupuesto, ¿no? Entonces, así es bien difícil, muy, muy difícil, así que sigamos avanzando. Dicen que mientras no haya sensibilidad, va a ser complicado. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Y ojo aquí. Nuevamente, aquí es una circunstancia de trabajo multidisciplinario. El hecho de que yo ya tengo un resultado, ejemplo de un resultado de alcoholemia. Pedro Pérez resultó con 125 miligramos de alcohol en sangre. Ok, muy bien. El químico nos puede dar una tabla inclusive. 125 equivalen a un primer o segundo grado de intoxicación etílica. ¿En función de qué? Si ustedes solamente leen a secas ese resultado sin hacer realmente un análisis, un raciocinio pues seguramente ustedes, como van a asesorar nuevamente como equipo de investigación privada, van a preguntar, químico, ¿tomaste en consideración lo que platicamos ayer? La edad, estado anímico, condiciones previas, estado de alimentación, disposición de la velocidad de ingesta. ¿Todas estas variables las contemplaste? No, pues no. Solamente es un cuadro a secas. De ahí la importancia que el equipo completo se reúna y haga una interpretación en conjunto. Remitirnos nuevamente al lugar, condiciones, contexto, entrevistas, resultados, visualización de la necropsia, todos los elementos, para que en un momento dado empecemos en primer lugar a determinar cuál fue la ruta de administración de ese tóxico. En función de esta ruta de administración, vamos a armar todo el rompecabezas. Si yo solamente tomo en consideración el puro resultado, es que el resultado es de 400. ¿Pero para quién? ¿O qué? Ese resultado puede ser de 400 porque tenía escasa una hora que se administró. Y 400 es totalmente simbólico, 400 de resultado, pero apenas se había tomado una hora previa ese tóxico, pues obviamente, ¿qué esperabas?
se asimiló muy rápido, ¿no? Pero no quiere decir que tampoco haya sido un proceso acumulativo. Por ejemplo, de ahí entonces que tengamos en consideración esta ruta de administración. ¿Por dónde ingresó? ¿Cómo se distribuyó? Para que en un momento dado tengamos resultados mucho más claros. Consideraciones nuevamente generales. Aquí está otro tip. La concentración más elevada del tóxico se vaya en el sitio de la administración. Esto no quiere decir que porque se administró vía oral, en la boca vamos a tener esa concentración más alta. No, se refiere solamente a la vía de ingesta. Si la ingesta vía fue oral, pues seguramente el estómago es el lugar ideal en donde vamos a entrar a encontrar un estado alto de concentración. Por lo tanto, entonces, tenemos nuevamente dos órganos muy importantes. Hígado, pulmón, si el tóxico es inhalado, y obviamente tenemos incluso sangre si es inyectado. De ahí la importancia de encontrar la ruta de administración. Perdón, aquí ya me perdí. Aquí está. Ahí está. La ruta de administración. Esa es la más importante para tomar en consideración precisamente el resultado y la interpretación como tal. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo que tal vez nos pueda ayudar un poco a entender este tema. La presencia de un tóxico no es prueba suficiente para atribuir la muerte. Vamos a alejarnos un poquito de. Seguramente hemos escuchado el tema de aborto vía misoprostol, el famoso Cytotec. Vamos a poner este ejemplo que esto nos puede clarificar en un momento dado. Femenina, 19 años de edad, que ingresa con datos de aborto inminente o aborto de evolución o aborto o restos de sangrado secundarios a maniobras abortivas. Durante la expulsión de ese líquido menstrual, esa sangre vaginal, por cavidad vaginal, o bien encontramos restos, o bien hacemos la presunción de, pues niega alguna maniobra, en buen estado de salud, y sin embargo, por ahí surge la duda. Puede estar asociado a un tema de aborto. Ok, muy bien. Y seguramente no encontramos datos en cavidad que nos sugieran una manipulación, ya sea por legrado o aspiración. Nos queda entonces la ruta del tóxico, misoprostol. El hecho de que tomemos una muestra de sangre y buscando misoprostol no nos indica necesariamente la consecuencia. E incluso todavía podemos ir más allá. Si en un momento dado, femenina nos dice, sí, yo tomé misoprostol, entonces por eso abortaste. Pues es que yo no sabía que estaba embarazada. Vas más allá todavía. E incluso todavía, es de que, pues yo estaba embarazada. Bueno, sabía que estaba embarazada, pero no sabía que el misoprostol no se podía tomar con. Pues yo no soy médico. ¿Por qué lo tomó? Pues porque lo vi en internet. Es un acto totalmente imprudencial, sí es cierto. Sin embargo, pues sabemos que en Puebla no está sancionado el aborto bajo esas circunstancias. ¿Al que quiero llegar? Que tenemos que hacer nuevamente la ruta de investigación completa, el equipo completo. Solamente el hecho de tener un dato no implica una concentración alta, no implica que es la causa directa. Hay que ver el fenómeno en su conjunto. Cómo se absorbió, cómo fue transportado, para que en un momento tengamos el efecto letal. Hay que investigar cuánta de esa sustancia tiene la dosis letal media. ¿Se acuerdan que habíamos platicado? Esa dosis letal media. ¿Cuánta de esta sustancia del 50% de la población fallece? Ok, entonces sí tenemos elementos adecuados. Hay que hacer una búsqueda de referencia bibliográfica. Vamos a buscar qué dicen los autores, los artículos. Esta sustancia, ¿a qué cantidades son letales?
Recuerden, cada caso individual. Habíamos platicado también cómo en un momento dado, personas en circunstancias de calle con datos de intoxicación etílica crónica, alcohólicos crónicos, pueden tener niveles muy altos de alcohol y sin embargo caminan medio conscientes, sí todavía algo coherentes. Para otra persona normal, entrecomillado, pues estuviera muerta por los datos que presenta de resultados de alcohol en sangre u orina. Y sin embargo, es caso totalmente individual. Esto es muy representativo de lo que queremos decir. No todos los casos son iguales. No hay recetas de cocina. Y por lo tanto, entonces, hay que tomar en consideración siempre el trabajo colegiado para buscar un resultado adecuado de nuestra investigación. Y esto va en relación directa con cuánto fue de tóxico suministrado, cuánto tiempo tiene de vida media esa sustancia, cuánto es el elemento suficiente en un momento dado para poder condicionar elementos de intoxicación, de sobredosis o de letalidad. ¿Es un trabajo complejo? Sí, pero que si solamente se lo dejamos encargado al patólogo como tal, va a ser complicado. Ni siquiera estamos hablando del toxicólogo, porque esa figura como tal no existe en las instituciones. Si buscamos al toxicólogo forense, no lo vamos a encontrar. Si vamos a llamar a la puerta, ¿dónde está el toxicólogo? Pues nadie nos va a abrir. Es el resultado de todos nosotros, para que entendamos esta circunstancia que estamos investigando. ¿Vamos bien, compañeros? Gracias, Ahora bien, Sí, doctor. una variable que no debemos de perder de vista, sobre todo cuando la víctima de ese tóxico ingresó a tratamiento médico. Tratamientos de urgencia por hidratación, colocamos el suerito que todos conocemos, lo canalizan, le ponen el suero, ¿sí? Y en un momento dado incluso diuréticos, algunos elementos de asistencia médica, pueden tener variables importantes sobre el resultado del tóxico. Puede disminuir su cantidad y no por eso no quiere decir que haya estado en relación directa a la muerte. Nuevamente, las variables y casos individuales. Es muy frecuente también que lleguemos a hospital, sobre todo en casos por hechos de tránsito. Llegamos a hospital, está el probable responsable de un choque asociado a un homicidio culposo y nos pide la fiscalía, tómale una muestra de sangre. El problema es cuando llegamos, ¿a qué hora fue el hecho? ¿A qué hora consumió alcohol? ¿Cuánto tomó de alcohol? ¿Consumió en qué velocidad y de ingesta? ¿Cuánto de alcohol? ¿Qué comió? Todas esas variables que vimos. Ya ese es un gran problema. Cuando llegamos al hospital, difícilmente vamos a llegar, si bien nos va en las primeras 2 o 3 horas. Llegamos tiempo después, donde ya está canalizado, ya lo hidrataron y solamente encontramos en las notas médicas paciente con fuerte olor etílico. Eso no nos dice absolutamente nada. La obligación obviamente es tomar una muestra de sangre. Orina, complicada. Aunque tomáramos la muestra de sangre, seguramente el periodo que nos va a reportar va a ser muy complicado de poder justificar el estado inicial de intoxicación. ¿Se puede? Sí se puede. Sí podemos hacer un estudio retrospectivo de la ingesta y del tiempo de metabolización. Sin embargo, las variables nos pueden complicar un poco la argumentación. Pero sí se puede. El problema inicial es la hidratación que tuvo y la degradación del tóxico llamado alcohol en este caso. El resultado seguramente va a ser mucho menor. Y definitivamente el que lo argumentemos va a ser también complicado.
lo va a poder argumentar el médico de una manera general. El ideal tendría que llamarse y que lo argumente sería el químico para que nos diga qué pasó con esa muestra, por qué se degradó, las condiciones propias de. Sin embargo, a quien llaman es al que tomó la muestra. Al que cuestiona es el que tomó la muestra. Difícilmente llaman al químico porque saben que es el que tiene el conocimiento mejor fundamentado. Siempre también el área privada pues busca el eslabón débil y en este caso pues vamos a ser quien tomó la muestra. Pero lo más importante también es lo que les comentaba el día de ayer. Asumiendo que todavía salga en un primer grado y que me haya firmado el consentimiento informado, me lo van a objetar. Porque obviamente si está en primer grado no se encuentra consciente. Oye, es que sí, sabía su nombre, dónde estaba. Sí, pero sabemos que en un primer grado, inclusive ni siquiera la fiscalía puede tomarle su entrevista porque está intoxicado. ¿Cómo caramba entonces nosotros nos atrevimos a tomar la muestra con consentimiento informado? No es congruente. Y por lo tanto entonces hay que desechar esa muestra. Y nuevamente entonces se vuelve un problema de diseño del sistema o el está diseñado para que los dejemos salir. Yo creo que es más que un problema de tiempos. Tiempos y saber qué muestra vamos a analizar totalmente para que no tengamos esos elementos. Recuerden que tampoco, no necesariamente la pura muestra es la que me va a definir el resultado, ¿eh? Debemos tomar en consideración todos los elementos. Si bien la intoxicación, en el caso que estamos platicando, puede ser un agravante, no necesariamente aplica para todos los casos. Ahora bien, importante nuevamente buscar esa concentración del tóxico. No solamente vamos a buscar hay que buscar un parámetro de resguardo. Sangre, bien, ok, pero también puedo apoyarme con un muestreo en caso de cadáver, con un muestreo de hígado. Ok, muy bien. Orina, sí, pero ¿sabes qué? También llévate un muestreo de ejemplos, nada más estamos elucubrando, hígado. Un respaldo, donde tengamos 2 muestras y que se me fundamente todavía mucho mejor la concentración de ese tóxico, que no nada más quede en una circunstancia meramente de apreciación. Recuerden que si nos objetan una, se acabó. En cambio, cuando tenemos 2 muestras, va a ser mucho más difícil que todavía cuestionen el resultado. 2 es muy difícil. Una, estado débil. Esto puede ser un ejemplo también como una circunstancia de, pues, cultura policial en casos de violación. ¿Por qué de una manera, pues, no rutinaria, pero sí muy diseminada, solamente toman una muestra de área vaginal, ya sea del área externa o de cavidad vaginal, solamente toman una muestra? Un hisopo, hacen su frotis y se acabó. Otra muestra de canal vaginal, una y se acabó. No toman 2. Si por circunstancias no fue bien procesada, se objetó la muestra, ¿cómo queda esa circunstancia de la víctima? Ya no decir que dejamos una puerta abierta probablemente al responsable. O sea, nada más por una mera circunstancia de víctima. Hay que tomar 2 muestras, una se queda bajo resguardo y una se analiza. En este mismo sentido quedaría este tema. Siempre hay que tomar una doble muestreo para tenerlo como resguardo. Si no se requiere, pues qué bueno, pero no está de más. Ahora sí no está de más tener un doble resguardo. ¿Cómo vamos a confirmar todo esto? Todo este camino que hemos estado platicando lo tenemos que confirmar o descartar ya con la autopsia. Ahí es donde vamos a centrar todos los hallazgos. La ausencia, recuerden que estamos hablando de intoxicaciones. La ausencia de lesiones físicas, ese es un dato importante, pero también cambios de tonalidad en la piel, cambios de tonalidad en las mucosas, resequedad de las mucosas, olores característicos en el cadáver asociado a el tóxico específico. Si por ahí que el cianuro huele a manzana, hay que. El problema es obviamente, pues se supone que estamos en una circunstancia de riesgo y tampoco como que, pues, a ver, huele, mejor
hacemos otro tipo de análisis. Pero todo es válido en un momento dado bajo circunstancias de seguridad e higiene que nos permitan realizar nuestro trabajo. Pero definitivamente ahí es donde vamos a confirmar todo nuestro trabajo. En ese rol de la autopsia, donde en un momento dado, ya al terminar la necropsia, al tener la causa de muerte, nos reunimos nuevamente el equipo de investigación. ¿Qué encontraste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuál fue la ruta, el tóxico que encontramos? ¿Es concordante con los datos que encontramos en la necropsia o no? Algo bien interesante y que definitivamente es otra laguna que tenemos, los tiempos de resultado. Es terriblemente difícil la circunstancia que vivimos por el exceso de trabajo, donde en un momento dado ese cadáver que ingresó por sospecha de intoxicación se muestrea, se realiza la necropsia y el esperar el resultado de la necropsia muchas veces me deja una necropsia en blanco. Causa de muerte por confirmar. Bien difícil. ¿Qué hacemos con ese cadáver? ¿Ya lo entregamos a la familia? ¿Se queda todavía bajo resguardo? Si se queda todavía bajo resguardo, ¿cuánto tiempo? Los resultados los vamos a tener 3, 4 días después. Ya no nada más es nuevamente la familia, el cadáver, caso como tal legal. La victimización y revictimización a la familia, ¿no? Estar esperando el resultado. ¿Qué están esperando para terminar? El resultado del laboratorio. No lo tenemos. No podemos avanzar. Y mientras, ¿qué hacemos con la familia? Es un tema también bien complicado, pero que sin embargo, desafortunadamente, está presente en el día a día. Ojalá realmente cambien estas circunstancias de administración y procuración de justicia. Que alguien realmente vea hacia abajo, vea dónde está la piedra angular de todas estas investigaciones y que solamente tenga un poquito de sensibilidad pericial. Que se liberen un poquito más de recursos para la aplicación de insumos, resguardos, todas estas condiciones de trabajo mejoren. A final de cuentas, pues somos el inicio de la investigación y desafortunadamente el mal inicio, el mal término en muchas veces se escapa de nuestras propias voluntades. No tenemos los elementos necesarios. Y con esto quiero entonces concluir en cuanto a la circunstancia de la necesidad del trabajo pericial. Ya vimos que es un trabajo multidisciplinario, no solamente esperemos que todo depende del químico, todo depende del patólogo, porque es toxicología y no sabemos el resultado. Recuerden que la necropsia como tal comenzó al momento mismo de la llamada al lugar de intervención. Ahí comenzó, ahí tenemos que tener la primera información, el contexto, el trabajo multidisciplinario, la entrevista, es importante para ir allegándonos de evidencia y que en esa línea de investigación sigamos paso a paso. No debemos de dejarle solamente un perito, va a ser muy difícil, sobre todo en temas de intoxicación, que un solo perito sea la piedra angular en estos casos. Es el trabajo de todos para que tengamos un buen resultado final. ¿Alguna duda, compañeros? No, doctor, todo bien. Pues si no hay dudas, casi maestro, Jonathan. Adelante, doctor. Amigo Jonathan, ya me suena como el matrimonio mal habido, ya casi nos despedimos, amigo. Sí, doc, ya terminamos este módulo con usted. La verdad, ¿sí? Pues, bueno, ya el día martes es nuestro última clase y yo agradecido con usted porque la verdad, pues, no, es un montón de conocimiento. Créanme que también la doctora, ay, se me va el nombre. Olga. Hola, la doctora Olga, un excelente trabajo y usted, pues, no, se imagina, pues también usted es un excelente médico, es médico forense y sobre todo, pues, fue mi maestro y pues yo siempre estaba en todas sus clases, máster. Entonces, volverlo a escuchar y siempre que nos da algún curso aquí en el colegio, pues bien contento, porque la verdad usted sí, al ser, es famoso, pero nunca se pone
pone sus moños, ¿no? Entonces, No, mi amigo. le agradezco mucho por ser tan humilde y tan buena onda, ¿no? Gracias, No, mi doctor. estimado Jonathan. Mira, las flores las vamos a guardar para cuando llegue el momento, como diría Sabina. Todavía no. Todavía no hay que llorar. Todavía no, amigo, todavía no. Porque además, según recuerdo aquí, el grupo propuso, y vamos a tener que hacer una circunstancia colegiada, pues una práctica de tóxicos, ¿no? De tóxicos espirituosos. Eso sí, Doc. Y miren que tenemos de dónde ir, ¿eh? Ahí Sí, está sí. Los Cabos, está Jalisco, Poza Rica, bueno, o sea, no tenemos ningún problema. Eso sí, nos vamos a aventar un mes, yo creo, divididos ahí con todos ellos. Exactamente. Y mira, seguramente, Pau, bienvenidos. Ahí está Kenia, mira, todos bien, con la actitud. Bienvenidos a Ir a Jalisco. Gracias, Jalisco, de Isela. Retisela. Pues acá en Poza Rica, doctor, estamos cerca de la playa, Cazones de Herrera, Tuxpan, ¿Ven? Ahí está. O sea, y Ya, todos ya, con, no. hacer con una buena bebidas, lunada. sí, exactamente, y con bebidas regionales para que no discriminemos. Sí, prontamente, Doc, ya estamos organizando un congreso forense de 3 días con Excelente. y ya va a estar, bueno, usted está incluido dentro de mis planes que yo tengo ahí, todos los doctores. Muchas gracias. Entonces, pues ya, yo espero que ya todo lo del COVID ya en algún momento ya ceda y podamos ya hacer pues los que pongan que vivan acá en Puebla, pues ya podemos hacerlo acá en Puebla y de todos modos se va a hacer en un lugar estratégico donde a lo mejor nos puedan acompañar todos. Siempre hacemos en el colegio algo que esté a su alcance, no somos así como que ya saben que a nosotros no nos gusta tanto lucrar con la educación, entonces somos como que muy diferentes a todos, pero lo hacemos más por el aprendizaje y por la verdad, por la idea de estos conocimientos. Y espero también, Doc, nos pueda regalar en algún momento una reseña de algo que usted quiera proyectar, porque en la página de Facebook también lo vamos a hacer. Muchas gracias, mandándole claro la que sí. invitación. Y pues Con también gusto. a ustedes, a los chicos que quieran participar, también se va a mandar la información porque tenemos que dar a conocer a nuevos forenses. Entonces, Sí, claro que sí. Siempre es importante diseminar y difundir la cultura pericial. No necesariamente nada más como nosotros peritos, es importante para la sociedad en general que conozca más de esos temas, que conozca nuestra labor, que inclusive nos demos y nos den el lugar que nos merecemos como parte activa de la investigación. Yo creo que es parte también de lo que nosotros también como país nos corresponde y nos merecemos al final de cuentas. Y eso es lo que yo platicaba con muchos, y créanme, Doc, que pues siempre me he podido, bueno, yo también soy abogado, pero me he podido debatir con ellos y le digo, ¿por qué un MP gana mucho más que un perito si la verdad el perito también no saben las maestrías, los doctorados, los cursos que ha hecho, todo el tiempo se está preparando y el sueldo es mucho menor al de un MP, ¿no? Así es. Le digo, o sea, y es del mismo trabajo y eso, le digo, pues a mí no me cuadra mucho. Y también el policía de investigación también, ¿no? Y los policías, ¿no? Digo, sí, claro. En México tenemos que hacer un cambio, ¿no? Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y apoyo totalmente este tipo de circunstancias. Es necesario realmente revalidar y nuevamente valorizar la función del pericial. Somos piedra angular, no es que seamos los primeros, pero tampoco somos los últimos. Nada más que nos den este lugar que nos merecemos. Adelante, Nicolás. Sí, a lo que preguntaba el maestro Jonathan, ¿por qué un ministerio público gana más que un perito? No hace mucho yo le pregunté esto a maestro, amigo, abogado, que también trabaja en la fiscalía, y me decía, dije, bueno, es que es muy importante la labor de un perito, es la base fundamental de toda la investigación. Me decía, es que es por el riesgo que corren. A un perito no lo van a corretear los narcos, a un ministerio público sí. Esa fue su respuesta. Híjole, amigo Nicolás, imagínate cuando vamos a hacer un examen psicofisiológico a hacer eso. O sea, y un día me comentaba un compañero,
¿te vas a poner cubrebocas para entrar? Digo, por Dios, como si no supieran quién organizado, quiénes somos, dónde estamos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos lo hacen. Estamos en las mismas circunstancias de riesgo, ¿eh? La misma. Ir al lugar de intervención no nos hace superhéroes, ¿eh? Al contrario, nos pone en algo fácil. Claro, el riesgo está en todas partes y para todos, y por igual. Así es, Nicolás. Pues, licenciado, perdón, compañeros, muchas gracias por su participación. Para el próximo martes vamos a preparar por ahí un casito donde en un momento dado, pues tengamos algo de esto que hemos estado compartiendo durante estas sesiones. Se los estoy armando para que, bueno, sea de su interés y sea sobre todo, pues, aplicativo en la circunstancia de, pues, un examen, un autoexamen, donde en un momento dado valoren qué necesitamos aprender más, dónde necesitamos reforzar, dónde realmente dijeron, esto sí me sirvió, y que, bueno, sea totalmente, pues, didáctico. Más no tenemos otra cosa que decir. Les mando un fuerte abrazo para todos. Síganse cuidando, por favor, porque será un gusto realmente, si todo se concreta, pues vernos físicamente y tener el placer y el honor de conocerlos. Bendiciones, doctor. Nos vemos el martes para despedirnos. Nos vamos a extrañar. Un abrazo para todos, licenciados, maestros, cuídense mucho, que la pasen bien. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches para todos. Para todos, a sus órdenes, que la pasen bonito. Maestro, buenas noches. Gracias, buenas Cuídate mucho, noches. Tení. Gracias, linda, bye. Buenas noches, doctor, y muchas gracias, la verdad es Buenas que noches, mi estimado bien amigo, interesante. cuídate mucho, Nicolás, un abrazo. Rosa Isela, gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias. Pau, cuídate mucho, Pau. César, Ileana, Guillermo. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, chicos, descansen. Nos vemos el martes. Que la Sí, hasta pasen bien, un mañana. abrazo. Gracias, doctor. Gracias, Pau, cuídense. Carla, muy amable. ¿De qué, doctora? Usted, muy buenas noches. César.